Link Start. Hola chicos y chicas, espero se la pasen increíble estos días y espero les guste esta historia y gracias al apoyo que está teniendo la novela de Isekai de Cheat Skill superando en margen a la eminencia en las sombras. No olviden reventar los likes, suscribirse y activar la campanita para nuevos vídeos. Iniciemos la entrada al mundo virtual. Capítulo 3. Crepúsculo. Las nubes bajas se tiñeron de amarillo por la puesta del sol. En el desierto de roca y arena, la sombra proyectada por las ruinas del viejo edificio antiguo se estaba volviendo cada vez más larga. Si seguimos esperando por otra hora, debemos considerar cambiar a equipo de combate nocturno. Luchar con gafas de visión nocturna reducía la emoción de asesinar o ser asesinado, por lo que no era la forma preferida de Shinon. Antes de que el sol desaparezca totalmente, por favor que el equipo objetivo aparezca rápidamente, murmuró agachada detrás del concreto. Además, sus 5 compañeros que también estaban acechando en emboscada deprimidos sin duda estaban pensando en lo mismo. Expresando la duda que acechaba la mente de todos, un miembro del equipo de primera línea bajó su pistola corta de pequeño calibre y susurró. ¿En serio? ¿Cuánto tiempo se supone que debemos esperar? Oye, Dine, ¿realmente van a venir? ¿La información es confiable? El hombre en cuestión, Dine, con su gran cuerpo sólido como roca y cara áspera, es el líder de su escuadrón, Gremio, bajó el gran rifle de asalto de su hombro y habló mientras sacudía la cabeza. Esos tipos han estado utilizando la misma ruta para ir de cacería las últimas 3 semanas, casi a la misma hora todos los días. He confirmado personalmente esa información. De hecho hoy se les hizo un poco tarde, deben haberse topado con algunos monstruos. Eso significa que nuestra repartición se incrementará, así que deja de quejarte. Pero, el hombre de primera línea se puso aún más disgustado y frunció el ceño. La presa de hoy es el mismo grupo que atacamos la semana pasada, ¿no? Es posible que hayan cambiado su ruta como precaución. Han pasado 6 días desde la emboscada anterior. Desde entonces, siempre han ido a los mismos terrenos de caza. Son un escuadrón especializado en cazar mobs. En la cara de Dine había una sonrisa burlona. No importa cuántas veces sean atacados, incluso si su botín fue robado, ellos piensan que solo tienen que cazar más para compensar las pérdidas. Para escuadrones antijugadores como nosotros, ellos son la mejor presa, y podemos hacerlo 2 o 3 veces más. Pero, eso es difícil de creer. Normalmente, si la gente fue atacada una vez, van a pensar en algún tipo de contramedida. El día después podrían estar alertas, pero la gente se vuelve descuidada después de un tiempo, ya que están acostumbrados a luchar contra los algoritmos predecibles de los mobs de campo todos los días. Debido a que solo han cazado a esos mobs durante mucho tiempo, su repetitiva cacería los hace actuar a ellos mismos como mobs. Solo son un puñado de personas sin ningún orgullo. Cuanto más oía Sinon, más desagrado sentía. Hundió su cara más profundamente en su bufanda, y las fluctuaciones emocionales calmaron su dedo en el gatillo. A pesar de que entiende todo eso, escuchar el discurso impertinente de Dine hizo que surgiera irritación en su corazón. Reírse de un equipo con una rutina especializada de cazar mob, que su supuestamente escuadrón PvP, antijugadores, embosque a ese tipo de equipo de una manera similar no parecía herir su orgullo. En lugar de esperar tantas horas en este campo neutral, sería mejor ir a las ruinas subterráneas y luchar contra un escuadrón de alto nivel que resultaría en mayores ganancias. Por supuesto, la posibilidad de la derrota total, perder equipo, y regresar a la calle a través del regreso de la muerte también era mayor. Pero eso es lo que es una verdadera batalla y solo a través de ese tipo de tensión se forjaba el alma. Habían pasado 2 semanas desde que fue invitada a este escuadrón que dirigía Dine, y pronto lamentó unirse. Su objetivo principal PvP era una especie de mentira, ya que solo iban tras rivales más débiles. Y si había incluso una minúscula señal de peligro, retrocedían, es un grupo del tipo de seguridad primero. Hasta ahora Sinon había seguido la política del escuadrón sin una sola objeción, siguiendo las instrucciones de Dine en silencio y apretando el gatillo. Sin embargo, no lo hacía por lealtad. Ella estaba reuniendo datos sobre su forma de pensar y tratando de aprender sus movimientos, porque si se convierten en enemigos en el campo de batalla un día, ella necesitaría poner una bala entre sus ojos, disparo a la cabeza.
No le gustaba su personalidad, pero en el Bullet of Bullets anterior ocupó el puesto 18. Su fuerza proviene de sus estadísticas y el raro rifle de asalto sigue SG-550 bajo su hombro. Escupiendo balas calibre 5,56 milímetros, el rifle de asalto era innegablemente poderoso. Por eso se quedó callada y solo siguió observando, recopilando la información que el Dine descuidado soltaba. Dine continuó su discurso. En general, ellos normalmente traen armas ópticas para cazar mobs. No deben haber preparado suficientes armas de balas reales antijugadores para todos. A lo más, tener un arma de fuego de apoyo es lo máximo que pueden hacer. Para aplastar a ese tipo, hice que Sinon trajera su rifle de francotirador hoy. No hay puntos ciegos en el plan de batalla. ¿Cierto, Sinon? Al tener la conversación vuelta de repente hacia ella, Sinon asintió levemente con la cara hundida en la bufanda. Mantuvo la boca cerrada, sin mostrar la intención de unirse a la conversación. Dine soltó un gruñido aburrido, pero un atacante se volvió para sonreírle a Sinon y dijo: bueno, eso es cierto. No ha cambiado el hecho de que los disparos de larga distancia de Sinon sean de los mejores es cierto, Sinon con una sonrisa en su rostro y sin dejar la cubierta de la sombra de los materiales, el atacante se arrastró a 4 patas al lado de Sinon. Hoy, ¿tienes tiempo después? Me gustaría tu consejo para mejorar mi habilidad de francotirador. ¿Quieres tomar una taza de té en algún lugar conmigo? Sinon le echó un rápido vistazo al arma en la cintura del hombre. Su arma principal era una subametralladora HIK-1 de munición real. Parecía ser del tipo AGI. Su evasión durante el combate cuerpo a cuerpo era superior a la media, pero su nivel e información de equipo no lo hacían un oponente digno de memorizar. Tuvo que pensar mucho para recordar su nombre y luego inclinó ligeramente la cabeza. Lo siento, Jin Rousan. Hoy, estoy ocupada en el mundo real. Su voz era similar, aunque no la misma que su voz real. Era un sonido agudo, claro y lindo que la hacía sentirse cansada por dentro, esa era la razón por la que no le gustaba hablar. El hombre llamado Jinrou no pareció importarle ser rechazado, y su sonrisa alegre nunca se desvaneció. Parece que para ciertos jugadores masculinos, solo escuchar la voz de Sinon los hacía sentir cierta excitación y pensar en eso la hizo sudar frío. Cuando Sinon comenzó este rumor Bigunga Online, quería que su avatar fuera masculino, del tipo rudo y sin personalidad. Pronto descubrió por el menú del título que no se puede elegir un género diferente al del jugador, por lo que entonces quiso ser alta y musculosa, como una mujer soldado, pensó. Sin embargo, lo que se generó de acuerdo con parámetros aleatorios, fue una figura femenina pequeña y delicada, casi como una muñeca. Instantáneamente pensó en eliminar esa cuenta y hacer otra. Pero su amigo, quien la había invitado a este juego, le había dicho: ¡qué desperdicio! Debido a su fuerte insistencia, y ya que había ganado muchos niveles mientras tanto, no pudo empezar de nuevo. Debido a su aspecto, de vez en cuando le pasaban eventos problemáticos como estos. Para Sinon, cuya única motivación en el juego era luchar, esto era deprimente. Ya veo, Sinon, ¿eres una estudiante en el mundo real? ¿Una estudiante universitaria? ¿Tienes que escribir un reporte o algo así? Sí, bueno. Como resultado, si fallaba una vez, entonces podría usar la escuela como una excusa para seguir invitándola sin descanso. Ella en realidad era una estudiante de preparatoria, pero eso era algo que nadie escucharía de su boca. Entonces, los otros 2 hombres de primera línea, que habían estado jugando con sus ventanas de estado, se acercaron como para restringir a Jinrou. Uno de ellos, con gafas antihumo y flequillo verde, abrió la boca. Jinrou-san, se puede ver que Sinon-san está incómoda. No hables de temas del mundo real aquí. Así es, tanto él como yo somos solteros solitarios. El otro, un hombre con casco de camuflaje, sonrió, y luego Jinrou empujó sus cabezas con sus puños girando y respondió. Oigan, ustedes dos obviamente no han tenido una primavera en muchos años. Sinon encogió su cuerpo más a un lado de los 3 hombres que reían y tuvo que preguntarse. Cuando la batalla es una lucha contra otros jugadores, mientras esperas deberías concentrarte, revisar tu equipo, o encontrar alguna otra forma útil de pasar el tiempo. Si solo querías hacer dinero para convertirlo en dinero electrónico, entonces unirse a un escuadrón de caza de mob sería mejor. Si solo quieres conocer chicas, entonces un juego de género fijo, no tiene que ser en este mundo desagradable de matanza. Un juego de cuento de hadas con más jugadores femeninos sería una mejor opción. ¿Cuál es la razón de que estas personas vengan a este mundo de todos modos?
Enterrando su cara profundamente en su bufanda de nuevo, Sinon usó su mano izquierda para acariciar el cuerpo del gran rifle apoyado en dos patas junto a ella. Un día, voy a usar esta arma para volar el avatar de tu cuerpo. Después de eso, ¿todavía podrás sonreír mientras me hablas? Sinon susurró en el fondo de su mente, y como si su irritación estuviera siendo absorbida por el cañón del frío rifle, se calmó lentamente. Ya vienen, susurró el último miembro del equipo 20 minutos más tarde. Él había seguido buscando enemigos con sus binoculares desde un agujero en el muro de concreto roto. Los tres hombres de primera línea y Dine detuvieron su conversación y la atmósfera de repente se puso tensa. Sinon levantó la vista al cielo. Las nubes amarillas se habían vuelto rojas lentamente, pero la luminosidad aún era lo suficientemente adecuada. Finalmente aparecieron. Después de murmurar en voz baja, Dine se movió en cuclillas y tomó los binoculares del explorador. Miró con ellos a través de un agujero para comprobar la fuerza de combate del enemigo. Esos son nuestros chicos. 7 personas, eso es uno más que la semana pasada. 4 personas de primera línea con blasters de tipo óptico. Una persona con un rifle láser de gran calibre. Y sí, una persona con una mini. Ese tipo utilizó un arma óptica la semana pasada, debe haber cambiado a un arma de balas reales apresuradamente. Él será al que derribemos. La última persona está cubierta por un manto, así que no se puede ver su arma. Al oír esto, Sinon se puso en posición para disparar y colocó su rostro cerca de la mira de alta magnificación de su rifle. Las 6 personas del equipo de Sinon se escondían en las ruinas de una civilización anterior que fue construida en un lugar un poco más alto. El muro de concreto roto y los marcos de acero proporcionaban una amplia cobertura, y era el mejor lugar para observar el vasto desierto adelante. Miró al cielo otra vez, comprobando si el sol virtual estaba en un lugar que reflejara la lente. Una vez que confirmó que no lo haría, abrió el frente de la mira y levantó las cubiertas. Puso su ojo derecho contra la mira, con el aumento más bajo, confirmó pequeños puntos moviéndose en el desierto. Usó sus dedos para cambiar el disco del aumento. Con pequeños clics, los puntos negros del tamaño de semillas se volvieron cada vez más grandes, convirtiéndose eventualmente en 7 jugadores. Como dijo Dine, 4 personas tenían armas de ataque de tipo óptico, y 2 de esos 4 tenían binoculares en sus rostros, escaneando el perímetro. Sin embargo, para encontrar al grupo de Sinon que estaba escondido, a menos que hayan subido al máximo la habilidad de búsqueda de enemigos, era casi imposible. En el centro del grupo enemigo había 2 personas caminando con grandes armas en sus hombros. Uno tenía un rifle láser óptico semiautomático, el otro tenía una ametralladora ligera de munición real, una FN Mini. En el mundo real, la fuerza de autodefensa japonesa las utiliza como excelentes armas de apoyo. Ya que más de la mitad del daño de las armas ópticas se puede reducir con campos de defensa, la Minimi representa una amenaza abrumadoramente superior. Los 2 tipos de armas que se encuentran en Gunga Online, armas de munición real y armas ópticas, son muy diferentes entre sí. Las ventajas de las balas reales es que un impacto causará grandes daños, y pasa a través de los campos de defensa. Pero las desventajas son que tienes que cargar cartuchos de balas extra pesados, y la trayectoria de la bala se ve muy afectada por el viento y la humedad. En contraste, un arma óptica es muy ligera, puede golpear a larga distancia con gran precisión, y tiene un cartucho de menor tamaño. Por otro lado, los jugadores con equipo defensivo podían dispersar su daño. Por las razones anteriores, usar armas ópticas contra monstruos, usar armas de munición real contra jugadores, es la teoría común. Para estas 2 categorías, además de las características de rendimiento, son muy diferentes. Eso se debe a que todas las armas ópticas tienen nombres y formas de fantasía, mientras que las armas de munición real tienen su forma original que realmente existe en el mundo real. Por lo tanto, al igual que Dine y Jinrou, un porcentaje significativo de los jugadores de Go son aficionados de las armas que les gusta tener armas de munición real, y solo cambian a armas ópticas cuando están cazando mobs. Ahora, el rifle cerca de la mejilla de Sinon es del tipo de munición real. Pero antes de venir a este mundo, ella no sabía nada sobre fabricantes de armas. Para el juego, era necesario que memorizara armas como objetos, pero eso no significaba que tuviera algún interés en las armas reales. Ella creía que las armas infinitas en este mundo solo eran objetos en 3D, ya que ni siquiera le gustaba mirar a las armas en el mundo real. Solo una cosa. En este mundo de matanza, ella quería seguir destruyendo enemigos virtuales con balas virtuales hasta que su corazón se volviera tan duro como una piedra y su flujo sanguíneo se congelara.
Por esa razón, Sinon apretaría el gatillo también hoy. Se sacudió sus pensamientos excesivos y movió su rifle un poco. Al final de la línea enemiga, un jugador andaba con gafas enormes cubriendo su rostro y una capa y un abrigo de camuflaje cubría su cuerpo. Como dijo Dine, su equipo no podía ser visto. Tenía un cuerpo enorme. Podría haber estado usando una gran mochila que hace un bulto en su capa. Sus manos que salían de sus mangas estaban vacías. Por el aspecto del equipo en su cintura, el más grande parecía ser del tipo subametralladora. Debido a la capa, no se puede ver su cara. La voz de Jinrou se oyó detrás de ella. Podría haber estado bromeando, pero su voz también contenía un poco de tensión mientras continuaba. ¿Podría ser él? El rumoreado de Adgun. Ah, de ninguna manera. Él no puede ser real. Dimne respondió rápidamente con una carcajada. Además, ¿no se supone que Deadgun es un tipo pequeño con un traje guille y uno de camuflaje? Este tipo es muy grande. Tiene casi 2 metros de altura. Probablemente un mensajero del tipo de STR extrema. Carga objetos encontrados, municiones, y paquetes de energía. No debe tener ningún arma grande, podemos simplemente ignorarlo en la batalla. Escuchando esas palabras, Sinon miró detenidamente al hombre en su mira. Debido a las gafas de armazón dura, su expresión no podía ser vista. Lo único expuesto era su boca. Sus labios estaban apretados, sin moverse ligeramente. Los otros miembros, incluso en alerta, estaban charlando y mostrando destellos de sus dientes blancos. Solo ese hombre enorme en la retaguardia estaba totalmente tranquilo, caminando en silencio y moviendo sus pies sin ninguna perturbación. La intuición de Sinon de medio año de experiencia jugando Go le dijo que este hombre era una amenaza más fuerte que el que llevaba la Minimi. Sin embargo, además de la mochila, no parecía haber ninguna protuberancia en la capa. Podría estar escondiendo una pequeña arma rara de alta potencia. Pero ese tipo de arma era del tipo óptico en su mayoría, lo que no es demasiado útil en combate entre jugadores. Entonces su sensación de presión de este hombre solo era su imaginación. Perdida en sus pensamientos, Sinon habló en voz baja. Ese hombre, tengo un mal presentimiento. Me gustaría eliminar al hombre encapuchado primero. Dime alejó los binoculares de su cara, y miró a Sinon con las cejas levantadas. ¿Por qué? Claramente él no está cargando ningún arma poderosa. Aunque no hay una base. Debido a sus incertidumbres, tengo un mal presentimiento. Si hablas de eso, la Minimi obviamente es un factor de inestabilidad. Si los blasters se acercan mientras tratamos con él, entonces sería peligroso. Aunque los escudos de defensa son eficaces contra las armas ópticas, ese efecto disminuye a medida que se acorta la distancia. En combate cerrado, el número de rondas disponibles en un cartucho de un láser blaster podría ser abrumador. Sinon retiró su opinión a regañadientes y asintió. Los trajes guille son ropas de camuflaje diseñadas para parecer arbustos o plantas. Entendido. El primer objetivo es la Minimi. Si es posible, quiero poner el siguiente disparo en el hombre encapuchado. Habiendo dicho eso, el disparo más efectivo de un francotirador es el primero, antes de que el enemigo encuentre al francotirador. Después de que el enemigo sabía de dónde vino el disparo, una línea balística de predicción línea de bala, le aparece al enemigo por lo que pueden evitar fácilmente el ataque. Oigan, ya no tenemos mucho tiempo para hablar. La distancia son 2500. Dijo el explorador después de ver a través de los binoculares que recuperó de Dine. Él asintió y se volvió hacia los 3 atacantes detrás de él. Muy bien. De acuerdo con nuestro plan, vamos a esperar en la sombra del edificio hasta que el enemigo se acerque. Sinon, después de que nos movamos no vamos a ser capaces de verlos, así que infórmanos si la situación cambia. Te voy a indicar cuando empieces a disparar. Entendido. Después de la corta respuesta, el ojo derecho de Sinon una vez más fue a la mira del rifle. El equipo objetivo no había cambiado. Los miembros se movían a su habitual ritmo lento a través del desierto. Lo que separaba a Sinon de ellos eran 5 kilómetros de desierto. En el centro, un poco más cerca a su costado, estaban las ruinas de un gran edificio. Las 5 personas incluyendo a Dine usarían ese edificio y se esconderían en el punto ciego, con la intención de atacar violentamente de repente. Bien, vamos. Ante la corta orden de Dine, los demás miembros a excepción de Sinon dieron una breve respuesta. Con los sonidos de botas deslizándose y arena moviéndose, se deslizaron a la parte trasera de la colina. Esperando hasta que el viento de la tarde cubrió sus pasos, Sinon sacó un pequeño auricular de debajo de su bufanda en su cuello y lo puso en su oído izquierdo.
Durante los siguientes minutos, como un francotirador, Sinon debe luchar continuamente contra la presión y la soledad. Su primera bala afectaría mucho la batalla posterior. Las únicas cosas en que podía defender eran sus dedos y la silenciosa arma. Su mano izquierda acarició la enorme arma apoyada en dos patas. El metal negro le devolvió un frío silencio. La razón por la que Sinon era una rara francotiradora en este mundo y una jugadora relativamente bien conocida se debía principalmente a la existencia de esta increíble arma de munición real. Su nombre era PGM Ultima Ratio Hecate II. Longitud total de 138 centímetros, peso 13,8 kilogramos, algo grande, calibre 50, es decir que utiliza balas de 12,7 milímetros. En el mundo real estaba clasificado en la categoría de rifle de francotirador antimaterial, había oído. Es decir, se usaba de un arma utilizada contra vehículos y edificios. Debido a ese increíble poder, de acuerdo con algún artículo de nombre largo, se supone que está prohibido utilizarlo contra objetivos humanos. Por supuesto, este mundo no tenía tal ley. Puso sus manos sobre él hace 3 meses, cuando estaba empezando a convertirse en una jugadora veterana de Go. Por capricho, entró en el calabozo de las enormes ruinas debajo de la capital SBC Guroken por su cuenta. Debido a su falta de atención, cayó en una rampa trampa. Gungale Online se ubicaba en un escenario donde la gente regresó en naves espaciales para vivir en el mundo que se convirtió en un desierto por una gran guerra de una civilización muy antigua. Las calles de Guroken eran originalmente la nave espacial y bajo eso dormían las ruinas de una gran ciudad de la guerra. Dentro de las ruinas de la ciudad, había un ilimitado número de máquinas de lucha automatizadas y criaturas mutantes que esperan aventureros que sueñan con hacer algo grande de una sola vez. El lugar al que Sinon cayó fue el piso más bajo de ese lugar y tenía el mayor nivel de peligro. Por supuesto, ella no esperaba hacer mucho en solitario en ese lugar. Su primer encuentro sería derrotada fácilmente y volvería a su punto de guardado como un regreso de la muerte. Avanzó aceptando ese hecho. Entonces, llegó a un gran espacio circular parecido a un estadio, donde apareció una criatura con forma extraña. Por su tamaño y su nombre, parecía ser un monstruo de clase jefe, pero ella nunca había visto su forma en ninguno de los sitios de información. Cuando se dio cuenta de eso, el alma de jugador en su interior se estimuló ligeramente. Ya que voy a morir de todos modos, vamos a tratar de luchar contra este tipo. Pensando en eso se movió a una salida de aire en la parte superior del estadio y colocó su rifle. La batalla fue de una manera inesperada. Del rayo de calor, garras de hierro, gas venenoso y otros patrones de ataque del monstruo jefe, ninguno de ellos fue capaz de llegar a donde se escondía Sinon. Por otra parte, ya que apenas estaba dentro del alcance de tiro de su rifle, el daño causado por ella era ligero. Pensando en la cantidad de munición que tenía, sin fallar ni un disparo, tenía que golpear lo que parecía ser el punto débil del jefe, el pequeño ojo en su frente, de lo contrario sería imposible matarlo. Sinon se volvió fría como el hielo mientras se concentraba en hacer eso. Cuando el jefe finalmente cayó, su enorme cuerpo explotó en polígonos. La lucha había estado continuando por 3 horas. Lo que el monstruo jefe dejó caer fue un enorme rifle que nunca había visto antes. Por la configuración del juego, ni los NPC ni los jugadores podían hacer armas de munición real de nivel superior. Las tiendas de la calle solo podían vender una parte de las armas de nivel inferior, y las armas por encima del promedio solo podían ser excavadas en ruinas. El rifle que obtuvo Ultima Ratio Hecate II, pertenecía al grupo más raro de las armas excavadas. En este momento, incluyendo la Hecate II de Sinon, solo existían alrededor de 10 rifles antimaterial en el servidor. Por lo tanto, su precio era aterradoramente alto, y el precio del arma en la última subasta fue de 20 megacréditos, o 20 millones, en dinero del juego. Si se convierte en dinero electrónico con la relación de 100 a 1, valdría 200.000 yenes. Sinon era una estudiante de preparatoria que vive sola en el mundo real, y el dinero que recibía cada mes apenas era suficiente. Al estar plagada de dificultades, realmente estaba insegura de qué hacer con el arma cuando se enteró de su valor. Recientemente fue capaz de convertir la mitad de su cuota de conexión, 1.500 yenes, pero eso todavía significaba que la mitad de su bolsillo había desaparecido. Diciendo eso, si se conectaba más de lo que lo hace ahora, sería difícil mantener sus calificaciones. Sin embargo, si tenía 200.000 yenes, podía pagar todas sus cuotas de conexión con bastante dinero de sobra. Sin embargo, Sinon no vendió el arma.
La razón por la que jugaba Go no era para ganar dinero, era para matar al enemigo, es decir, todos aquellos más fuertes que ella, era para conquistar sus debilidades. Por encima de todo lo demás, por primera vez sintió en su corazón que esta arma no era simplemente un objeto. Hécate II, debido a su gran peso y tamaño, se requería una terrible cantidad de STR. Sinon, como una francotiradora, tenía su STR más alta que Agi, así que apenas fue capaz de equiparlo. La primera vez que lo llevó al campo de batalla, cuando miró al enemigo a través de la mira, sintió su frío peso en sus manos, su poder y su intención. Grabó la matanza, un presagio de muerte. Sinon quería abrazar ese sentimiento, sin ceder ante nada, sin vacilar nunca, sin una gota de miedo, esa forma estaba aquí. Poco después de eso, Sinon llegó a ser conocida como Hécate, se enteró de que el nombre era de la mitología griega, la diosa que gobierna el inframundo. Esa arma sería su primer y último compañero, lo decidió en ese momento. Dentro de su mira, vio que el equipo objetivo siguió avanzando. Sinon levantó la cara para mirar directamente al desierto. Podía ver al grupo de 5 de Dine acercándose al edificio caído entre el objetivo y ella. La distancia entre los dos grupos se había reducido a unos 700 metros. Regresó su ojo derecho a la mira y esperó las instrucciones de Dine. Segundos más tarde, el auricular volvió a la vida con su voz y algo de ruido. Estamos en nuestra posición. Entendido. El rumbo y la velocidad del enemigo no han cambiado. Están a 400 metros de ti, y a 1,500 metros de mí. Todavía es un largo camino, ¿puedes hacerlo? Ante la pregunta de Dine, Sinon dio un corto no hay problema en respuesta. Bien. Comienza a disparar. Entendido. Tras el breve intercambio, Sinon se quedó en silencio mientras su dedo índice se movía a la gran protección del gatillo. En el desierto a través de la mira, el primer objetivo, el hombre con la mini en el hombro, siguió caminando y charlando como de costumbre. En la batalla de la semana pasada, Sinon no fue francotiradora, usó un rifle de asalto y fue un apoyo trasero. Debía haber visto al hombre a una distancia muy corta, pero no podía recordarlo. Sin embargo, ya que podía equiparse un arma de apoyo, debe ser de muy alto nivel. Pum, pum, su corazón latió rápidamente mientras igualaba ese ritmo moviendo el objetivo de la mira. La distancia, la dirección del viento y la velocidad de movimiento del objetivo significaba que tendría que apuntar a más de 1 metro de su parte superior derecha, si no movió su dedo para tocar el gatillo real. En ese momento, en el punto de vista de Sinon, un círculo brillante medio transparente de color verde claro apareció. El diámetro del círculo cambiaba vacilantemente en ciclos, se centró en el pecho del hombre, el punto más ancho llegaba a su rodilla. Era el círculo de predicción de impacto de bala, círculo de bala, que solo se mostraba en la vista de Sinon. La bala disparada golpeará al azar algún lugar dentro del círculo. Con el tamaño actual del círculo, el cuerpo del hombre estaba cubierto por el 30% del círculo, en otras palabras, 30% de precisión. Así que, sin importar cuán grande es el poder de Hécate II, con golpear las extremidades, un brazo o una pierna, sería imposible matarlo, la tasa de muerte de un golpe es demasiado baja. El tamaño del círculo de bala dependía de la distancia del objetivo, rendimiento del arma, clima, nivel de luz, habilidades, y valores de las estadísticas. El parámetro más importante eran los latidos del corazón del francotirador. El Amuspere monitorea los latidos del cuerpo del mundo real y envía esos datos al sistema del juego. Cuando el corazón late con un pulso pum, el círculo era del tamaño más grande. Se volvería más pequeño lentamente, volviéndose más grande con el siguiente latido. Es decir, para la mayor precisión, el disparo debe hacerse en el espacio entre cada latido. Sin embargo, el estado de relajación sucede unas 60 veces por minuto, eso es un ciclo de un segundo en el estado tranquilo, pero la tensión por tratar de disparar duplica o más esa tasa, con la velocidad de aumento y disminución del círculo aumentando en respuesta. Era imposible disparar en el espacio entre los latidos. Esa era la razón principal por la que Go tiene tan pocos francotiradores. No podían acertar. No podían detener la tensión cuando necesitaban disparar. Por supuesto, en combate cuerpo a cuerpo los latidos podían hacer que el círculo de bala cambiara, pero todavía puedes acertar a corta distancia con eso. Para las ametralladoras automáticas y los rifles de asalto, eso es aún más cierto. Sin embargo, al disparar de una larga distancia de más de 1,000 metros, el círculo de bala normalmente es varias veces el tamaño de un hombre. Actualmente en la vista de Sinon, el tamaño de 30% de precisión ya es un milagro. Sin embargo, Sinon susurró en su corazón. Esta presión, la ansiedad, el terror, ¿a qué medida son?
Una distancia de 1,500. Eso es como tirar una bola de papel en la papelera. Si en comparación con esa vez, el centro de su cabeza se volvió frío. Su ritmo cardíaco bajó como una mentira. Hielo. Soy una máquina hecha de frío hielo. El ciclo de cambio del círculo de bala desaceleró de repente. Al mismo tiempo se extendió su sensación del tiempo, podía distinguir claramente el instante en que el círculo estaba en su tamaño más pequeño. 1-2 ante la tercera contracción del círculo, cuando apuntó al corazón del hombre que llevaba la minimi, Sinon apretó el gatillo. Un rugido similar al de un trueno sacudió el mundo. Desde el lado frontal del cañón de Hécate II estalló una gran llama, la bala lanzada atravesó el sonido del arma y avanzó al frente. El impacto del retroceso empujó a Sinon y al rifle hacia atrás, sus dos pies se fijaron resistiendo el impacto. Al otro extremo de la mira, tal vez notó el destello del cañón, el hombre volvió su cabeza hacia ella. Su vista se cruzó con Sinon que estaba espiando a través de la mira. En ese instante, el pecho del hombre hasta sus hombros, incluyendo su cabeza, se convirtió en pequeños fragmentos y desapareció. Un poco después, el resto de su cuerpo se rompió como una estatua de cristal estrellada y se dispersó en fragmentos. Por desgracia para él, la minimi con un precio aterradoramente alto que llevaba se convirtió en un drop al azar y cayó al suelo de arena. Por supuesto, después de que ese hombre hubiera vuelto a la calle de la resurrección, tendría que lidiar con el shock de una muerte instantánea y la pérdida de su arma. Sinon confirmó lo anterior sin ninguna emoción, su mano derecha se movió automáticamente y tiró del cerrojo de Hécate II. Con un sonido metálico fue expulsado un enorme proyectil, que desapareció después de golpear la roca a un lado. Cargando la siguiente ronda de municiones, Sinon movió su rifle ligeramente a la derecha, el segundo objetivo, el gran hombre encapuchado estaba dentro de su mira. El rostro del hombre cubierto con gafas estaba mirando directamente hacia ella. Apuntando un poco por encima de ese cuerpo, su dedo en el gatillo se tensó un poco. El círculo de bala verde apareció de nuevo, encogiéndose al instante a un punto. Solo habían pasado 3 segundos desde su primer disparo. Un rifle semiautomático puede disparar continuamente, pero el cerrojo de Hécate II no podía hacer eso. Aún así, los jugadores promedio, al ver a su compañero pulverizado de repente, estarían consternados y sorprendidos, desde allí les llevará 5 segundos recuperar su estado mental, identificar la dirección del francotirador, y prepararse para escapar. Si apuntas a esa confusión, será posible que el segundo disparo tenga éxito, pero sin embargo, el hombre encapuchado no mostró ningún signo de confusión, miró directamente a Sinon desde las profundidades de sus grandes gafas. Efectivamente, este tipo es un veterano muy experimentado, debe ser un jugador muy conocido, pensó Sinon mientras apretaba el gatillo. A este punto, en el campo de visión del hombre, la trayectoria de la bala apuntándole se mostraba como una línea balística de predicción línea de bala, una luz roja medio transparente. Para los tiroteos, esa es la manera tonta del juego de hacer las cosas más interesantes, un sistema de apoyo defensivo. Si el jugador tiene una alta reacción, alto agi, y suficiente valor, puede evadir más del 50% de las balas disparadas continuamente por un rifle de asalto a 50 metros. La mayor ventaja de la clase francotirador es que solo el primer disparo no le mostrará una línea al objetivo. Sin embargo, como la posición de Sinon ya había sido expuesta por su primer disparo, ella ya no tenía esa ventaja. Otro rugido. Desde el dedo implacable de Hécate II se disparó una bala de muerte cristalizada que atravesó la atmósfera de color amarillo claro y salió volando. Pero como Sinon esperaba, el hombre dio un gran paso hacia la derecha con calma. Inmediatamente después, la bala a 12,7 milímetros atravesó el espacio a 1 metro del enorme cuerpo. Creó un agujero en un muro de concreto en el desierto detrás de él. La mano derecha de Sinon se movió inconscientemente, recargando la siguiente ronda, su dedo que regresó al mango no se movió al gatillo. Más disparos serían inútiles. Si debe disparar otra vez, tendría que moverse de su posición actual, esconderse de la vista de ese hombre, y esperar 60 segundos para que la información de identificación se reinicie. Sin embargo, en ese momento el flujo de la batalla debería haber sido decidido. Observando a través de la mira, le susurró al auricular. Primer objetivo completo. Segundo objetivo falló. Dimne respondió rápidamente. Entendido. Comiencen el ataque, vamos, vamos, vamos. El sonido del suelo siendo pateado moviéndose ligeramente la alcanzó. Sinon soltó su aliento contenido ligeramente. La misión que había recibido ya estaba completa. Ya que Hécate II era un arma muy rara, si participa en combate cara a cara y muere, entonces si el arma cae, sería una situación muy grave.
Dine dijo que podía quedarse en espera después de disparar. Su segundo disparo fallido permaneció en su corazón, y deseó que el mal presentimiento que tenía no se cumpliera. Mientras pensaba, Sinon movió de nuevo su rifle, disminuyó el aumento para ver a todo el equipo enemigo en la mira. Los 4 hombres de primera línea rápidamente saltaron detrás de una roca cercana o un muro de concreto para ocultarse, detrás de ellos la retaguardia con el gran rifle láser y ese enorme hombre encapuchado. ¡Ah! Sinon dejó escapar un sonido inconscientemente. En ese momento el enorme hombre movió ambos brazos, retirando la capa de camuflaje de su cuerpo. Las manos del hombre no tenían armas. Su cintura no tenía un arma tampoco. Lo que su ancha espalda estaba cargando, lo que habían estado pensando que era una mochila para transportar objetos, fue revelado. Entre sus anchos hombros, un riel de metal se curvó y se extendió. De eso colgaba un objeto metálico tosco y preciso. En el interior del soporte en forma de I, había un componente mecánico cilíndrico. Su parte superior tenía un mango muy grande, y debajo se extendía el cuerpo de un arma de 6 barriles. Su longitud era fácilmente de más de 1 metro. El componente mecánico tenía una cinta incorporada, se conectaba a una caja de munición de gran capacidad que colgaba del mismo riel. Esa arma de gran tamaño y forma viciosa, Sinon solo la había visto una vez en la lista de armas del sitio de información de Go. Su nombre parece ser GM-134 Minigun. Clasificada como ametralladora pesada. Una de las armas más grandes para debutar en Gun Gale Online. Los 6 barriles unidos giran a alta velocidad para cargar, disparar y expulsar los casquillos, escupiendo balas 7,62 milímetros a una loca velocidad de 100 disparos por segundo. Pesadilla era un nombre sustituto para esta pistola, no, esta arma. Por supuesto, su peso también es tremendo. Solo el cuerpo principal pesa 18 kilogramos. Junto con tantas municiones, debería pesar más de 40 kilogramos sin importar qué tipo de jugador de tipo STR sea, es imposible que esté dentro de su límite de peso máximo. Por supuesto, el exceso de peso significa que debía haber una penalización de movimiento. La razón por la que ese equipo se movía tan lentamente, no fue porque extendieron la caza. Esa era la velocidad máxima del hombre. Aterrorizada, Sinon observó por su mira. En medio del campo de visión de Sinon, el enorme hombre llevó su mano derecha detrás de su espalda y agarró el mango de la minigun. La enorme ametralladora se deslizó suavemente en un carril y rotó 90 hacia el lado derecho del cuerpo del hombre. Con ambas piernas bien abiertas, con una postura donde los 6 cañones miraban al frente, la boca del hombre debajo de sus gafas se movió por primera vez, formando una feroz sonrisa. Sinon rápidamente ajustó el dial, reduciendo el aumento de la mira al mínimo. Desde el lado izquierdo de su campo de visión, el grupo de 3 atacantes de Jinrou, cargando ametralladoras, estaba avanzando. Las balas de luz de los blasters que la vanguardia del equipo enemigo preparó dibujaron caminos azul pálido al enfrentarse al asalto, todas dejaron ondas, como las de la superficie del agua a casi 1 metro frente a Jinrou y los demás, y luego desaparecieron. Ese era el efecto del campo de protección contra las balas de luz de alto rendimiento. Simplemente por responder al fuego con un chorro de munición real de metralleta, uno de los usuarios de blaster enemigo, que se asomaba desde detrás de una roca, fue cubierto por efectos de impacto rojos con un sonido de pa y colapsó. Jinrou y los demás se precipitaron de nuevo, hacia la sombra de un muro de concreto cerca del enemigo. En ese momento, el enorme hombre rápidamente bajó la cintura. Los cañones de la minigun giraron a alta velocidad, un cinturón de luz brillante brotó por unos 0,3 segundos. Y así, junto con una parte del muro de concreto, el avatar de Jinrou se desintegró y luego desapareció. Demasiado rápido, como un muñeco de arena expuesto a una corriente de agua. Sinon se mordió el labio y luego se puso de pie. Recogió la EKT-2 del suelo, dobló las 2 patas y se colgó la correa sobre el hombro. La EKT-2, con una longitud total de 138 centímetros, se clavó con fuerza en el hombro de Sinon, cuya altura ni siquiera era de 155 centímetros, pero todavía estaba dentro de su límite de peso. Su arma secundaria, la HIKMP-7, era una ametralladora ultracompacta que de alguna manera no salió de su límite de peso, ya que la alta STR de Sinon era suficiente para permitirle cargar 7 cartuchos para la EKT-2. Incluso a simple vista, podía ver el cañón destellar en el campo de batalla a casi 1,5 kilómetros de distancia. Sinon permaneció en silencio, y corrió al frente a toda velocidad. Ya que había llegado a eso, el flujo de la batalla se había vuelto abrumadoramente en contra de Dine y los demás.
Si el usuario de la minigun estuviera solo, entonces manteniendo al menos una distancia de medio rango y moviéndose constantemente a altas velocidades, sería posible vencerlo. Sin embargo, con los usuarios de los blaster proporcionando cubierta a la minigun, una vez que te acercas al rango corto que hace menos efectivos a los escudos defensivos, no podías evitar al oponente. A pesar de que era un miembro del escuadrón, incluso si se retiraba, ella esperaba que nadie se quejara. Después de todo, ella había llevado a cabo el objetivo que se le ordenó realizar como francotiradora. Sin embargo, ella corrió en línea recta hacia la batalla. No estaba pensando en ayudar a sus compañeros. La sonrisa que flotó en el hombre de la minigun hizo que los pies de Sinon se movieran al frente. Ese tipo podía sonreír en el campo de batalla solo porque tenía fuerza. El tiempo de juego requerido para obtener la rara minigun era similar o mayor al de la Hécate. El equipo demandaba perseverancia para acumular suficiente STR para ser formidable. Además, el valor que tenía para tratar con calma con los disparos de Sinon. Al luchar contra ese oponente, al matarlo, la otra yo muy débil, la asada Shino inmadura que siempre llora, se extinguiría. Solo por eso se sumergió en este loco mundo. Si escapara de aquí, entonces todo lo que acumuló hasta entonces habría sido en vano. Despegando de la tierra seca a la velocidad más alta que sus parámetros permitían, desgarrando el aire polvoriento, Sinon salió al galope. Se movió sobre la arena cargada de grava, esquivando y saltando sobre las rocas que sobresalían, los muros derruidos, y otros obstáculos, precipitándose en el campo de batalla en tan solo unos segundos. Su parámetro de agi se abrió a toda marcha para ayudar a hacer una feroz carrera en línea recta. Ni siquiera consideró ligeramente buscar cubierta. El grupo enemigo probablemente ya había visto la figura de Sinon aproximándose. En comparación con el inicio, el área de batalla de los dos equipos había cambiado significativamente. Por supuesto, los que se estaban retirando era el grupo de Dine. Con la minigun proporcionando apoyo con fuego de metralla, la vanguardia del grupo enemigo estaba acortando la distancia constantemente. Para escapar del rango efectivo de las armas ópticas, las 4 personas, incluyendo a Dine, estaban retrocediendo constantemente, moviéndose de cubierta en cubierta. Correr directamente al desierto para escapar ya no era posible. Si sus figuras se exponían, serían bañados al instante con las balas de la minigun como una cascada y serían masacrados. Además, el muro de concreto en el que Dine y los demás apoyaban sus espaldas fallaba principalmente en su ruta de escape. Eso solo dejaba los restos de los edificios más que medio derrumbados que utilizaron para su aproximación inicial. Si huían allí, quedarían atrapados como ratas en una bolsa. Sinon, quien comprendió al instante la situación, trató de saltar a la sombra de la pared donde Dine y los demás estaban tomando un respiro. En ese momento, 3 líneas rojas delgadas de luz aparecieron justo enfrente de Sinon. Q, apretando los dientes, entró en una postura evasiva. Esas son las líneas de las trayectorias de los atacantes enemigos que utilizan los laser blasters. Primero, Sinon bajó su cuerpo al límite y se deslizó bajo la primera línea de bala. Inmediatamente después, trazando precisamente la línea arriba, un rayo de color azul pálido quemó el espacio. Ante sus ojos, la segunda línea de bala se extendió. Pateó el suelo con su pie derecho usando todas sus fuerzas y saltó, su cuerpo bailó en el aire. Un láser pasó justo al lado de su abdomen, y por un momento su visión se volvió blanca. La tercera línea de bala cruzó ligeramente por encima de la trayectoria del salto de Sinon. Agachó su cabeza lo más posible para evitar el rayo que se acercaba, pero la punta de su delgado cabello corto azul fue tocada ligeramente por el rayo. Y con un crujido, se dispersaron partículas de luz. Logrando de alguna manera evitar los disparos continuos de los laser blasters, Sinon aterrizó en el suelo, y frente a sus ojos la bañó una línea color sangre horriblemente gruesa de unos 50 centímetros de diámetro. Sin duda, esta es la línea de bala de la minigun. Un par de segundos después, esa ráfaga de ataques parecidos a una tormenta llegaría. Sinon agitó su cuerpo que se paralizó por el miedo, dobló su pie derecho que acababa de tocar el suelo, y de nuevo saltó con todas sus fuerzas. Giró su cuerpo en el aire, en lo alto del salto su cuerpo quedó recto. Justo después, una ráfaga de ondas de energía pasó, apenas por debajo de su espalda, donde sintió la turbulencia. Después de que el grupo de munición real de un blanco brillante pasó por su visión, otra parte del muro roto del edificio en ruinas a poca distancia fue volada en pedazos. Justo antes de que su espalda cayera en el suelo arenoso, volvió a girar su cuerpo, aterrizando sobre sus manos y piernas. Al mismo tiempo lanzó su cuerpo hacia adelante lo más fuerte que pudo.
Después de rodar varias veces, llegó a la sombra del muro de concreto donde se escondía el grupo de Dine. El líder del escuadrón miró con consternación a Sinon, que apareció de repente frente a él. Sin importar si esto parecía tener buenas intenciones, sus ojos no brillaron con gratitud, solo tenían duda por alguien que metió su cabeza en un lugar peligroso a propósito. Dine rápidamente volvió su rostro, mirando al rifle de asalto en sus manos. Su murmullo sonó bajo. Esos bastardos, llamaron a un guardaespaldas. ¿Guardaespaldas? ¿No lo sabes? Es ese usuario de minigun. Se llama Behemoth, un tipo musculoso e inteligente que tiene su base en el continente norte. Es contratado para cosas como protección por escuadrones con dinero pero sin perseverancia. Ese es un estilo de juego mucho más respetable que el tuyo, pensó Sinon, pero por supuesto no lo dijo. En cambio, se volvió para mirar a los tres atacantes más allá de Dine, quienes sacaban la cabeza de vez en cuando de la cubierta para disparar al grupo enemigo. Sinon habló en un volumen que apenas alcanzó a todo su grupo. Si seguimos ocultándonos así seremos eliminados pronto. Las balas restantes de la minigun es un poco dudoso. Si todos atacamos al mismo tiempo, solo nos va a masacrar sin ninguna preocupación. Tenemos que eliminar esa opción. Los dos con SMG vayan a la izquierda, Dine y yo iremos por la derecha, M4 quédate aquí como apoyo. Hablando hasta aquí, Dine interrumpió con su voz ronca. No va a funcionar, quedan 3 usuarios de láser blasters. Si nos precipitamos, el efecto de escudo defensivo va a, el ritmo de los disparos continuos de blaster es más lento que el de las armas de munición real, podemos esquivar la mitad. Imposible. Dine repitió obstinadamente y negó con la cabeza. Precipitarte hará que seas volada en pedazos por la minigun. De todos modos, aunque es lamentable, vamos a rendirnos. Si eres demasiado orgullosa para verlos ganar, entonces desconéctate aquí. Incluso si te desconectas en un campo neutral, no desaparecerás de inmediato. Tu avatar sin alma permanecerá allí durante unos minutos, vulnerable a ser atacado. La probabilidad es baja, pero podría ocurrir un drop al azar de arma o armadura. Hasta ahora, ella pensaba que el tiempo de retirada del líder fue demasiado pronto, pero con este tipo de desesperación, sin mencionar el temperamento de un niño, nunca había pensado que él haría ese tipo de propuesta. Sinon miró medio atónita al rostro de un soldado supuestamente veterano de Dine. En ese momento, Dine mostró los dientes y gritó. ¿Qué? No tomes el juego tan en serio. De cualquier manera es lo mismo, incluso si nos precipitamos vamos a morir en vano, entonces muere. Por reflejo, Sinon gritó su respuesta. Por lo menos en el juego trata de morir mirando al cañón del arma. En serio, ¿por qué debía decirle ese tipo de cosas a un hombre que es solo un objetivo? Antes de eso, ello significaba que estaría cortando los lazos con este escuadrón. Mientras una parte de su corazón pensaba en eso, tomó el cuello de la chaqueta de camuflaje de Dine y lo jaló con fuerza. Al mismo tiempo, le habló rápidamente a los otros 3 que tenían los ojos abiertos. 3 segundos estarán bien, consigan la atención de la minigun, voy a acabarlo con Hécate. En entendido. El hombre con las gafas en su pelo verde luchó durante mucho tiempo y luego respondió finalmente, los otros 2 miembros del equipo asintieron. Nos vamos a dividir en 2, a izquierda y derecha al mismo tiempo. Sinon empujó la cadera de Dine que estaba de mal humor, y se movieron a la orilla de su refugio. Tomó su arma secundaria MP7 de su cintura y comenzó una cuenta regresiva con la mano. 3, 2, 1. Vamos. Al mismo tiempo, pateó el suelo con fuerza y entró un segundo antes al campo de batalla donde esperaba una muerte continua. En ese momento, algunas líneas de bala aparecieron frente a ella. Agachó su cuerpo, mientras se deslizaba para esquivar, el grupo enemigo entró en su campo de visión. Adelante a la derecha, detrás de un muro a unos 20 metros al frente, había 2 personas con láser blasters. Un poco a la izquierda había otro. El hombre de la minigun, Behemoth, estaba en el centro a unos 10 metros detrás de ellos, estaba apuntando a sus compañeros que salieron por la izquierda. Mientras Sinon corría a la derecha, apuntó la MP7 en su mano izquierda a los usuarios de blasters. Presionar el gatillo ligeramente hizo que apareciera un círculo de bala. No había manera de que pudiera controlar su ritmo cardíaco, lo que provocó que el círculo vacilara alrededor de los cuerpos de los hombres. Aún así disparó. Sintió el impacto del retroceso que no era nada en comparación con Hécate segundo en su mano, y vació el cartucho de 20 rondas de balas 4,6 milímetros de una sola vez. El contraataque imprudente los hizo entrar en pánico y los 2 usuarios de blasters trataron de esconderse detrás del muro, pero algunas balas todavía golpearon sus cuerpos.
No fue suficiente para bajar su HP a 0, pero le compraría unos segundos de tiempo. Dine. Apóyame. Sinon gritó y se tiró al suelo, retirando al mismo tiempo la Hécate segundo de su espalda y sosteniéndolo en sus manos. No tenía tiempo de extender su soporte de 2 patas. Soportando su terrible peso, observó por la mira. Ya que seguía con poco aumento, podía ver toda la parte superior del cuerpo de Behemoth. Su rostro se volvió al instante hacia ella, Sinon apretó el gatillo sin esperar a que el círculo de balas se encogiera. Un rugido y un destello de muerte segura atravesaron el espacio, pasaron justo al lado de la cabeza de Behemoth. El ataque voló las gafas de su cabeza, se convirtieron en polvo y desaparecieron. Había fallado. Sinon se mordió los labios y se disponía a levantarse, entonces su visión en la mira se cruzó con él. Behemoth, quien expuso su verdadero rostro, tenía sus ojos grises ardiendo con una luz, sus labios tenían otra sonrisa sin miedo. Todo el cuerpo de Sinon fue cubierto por una enorme luz roja. Imposible de evitar, de inmediato llegó a esa conclusión. Por su posición postrada para disparar, levantarse y saltar a izquierda o derecha, no había tiempo para eso. Por lo menos, mira al cañón del arma siguiendo sus propias palabras, Sinon se levantó y miró directamente a Behemoth. De repente, en algunos lugares en ese enorme cuerpo, estalló un sonido con una luz. Fue Dine. Arrodillado con una pierna en el suelo y sosteniendo su rifle de asalto, disparó con gran precisión. En esta situación, a esta distancia, el hecho de que pudo acertar tantos golpes significa que sin importar cuál era su personalidad, sus habilidades eran increíbles. Pensando en eso, Sinon saltó con todas sus fuerzas a la derecha. Inmediatamente después, el lugar en el que había estado fue atravesado por una tormenta de decenas de rondas de balas. Dine. Muévete más a la derecha. En el momento que gritó, los 2 usuarios de Laser Blasters aparecieron de su cubierta de nuevo, apuntaron a Dine y dispararon sin piedad flechas de luz. La distancia era demasiado estrecha. Los rayos de luz atravesaron el campo defensivo de Dine y golpearon su cuerpo uno tras otro. Dine miró a Sinon por un instante. Luego se volvió hacia el frente. ¡Uoh! Con ese grito, se echó a correr directamente hacia adelante. Una lluvia de balas de luz atacó a Dine. Él esquivó y se deslizó a través mientras corría ferozmente. Pero por supuesto, no pudo evitar todos los disparos. En los últimos segundos, Dine retiró el talismán de protección de la granada de plasma de su cintura y la arrojó a su cubierta. Al mismo tiempo desapareció su HP. Mientras su avatar seguía de espaldas a Sinon, se rompió en numerosos polígonos y se dispersó. Después, el mundo se tiñó de un destello blanco. El martillo gigante de Dios impactó el suelo. Un flujo de energía de color verde claro se volvió loco, una enorme tormenta de polvo se alzó. Mezclado con eso, el cuerpo de un usuario de Blaster voló en el aire, antes de que cayera al suelo, fue aplastado y aniquilado. Buenas agallas. Le hizo un breve lamento a Dine, quien salió de la batalla, luego entrecerró sus ojos por el polvo y rápidamente comprobó el campo de batalla. Uno de sus 2 compañeros que tomaron el lado izquierdo parece haber sido asesinado por la minigun, y el usuario de Blaster de ese lado parecía haber desaparecido. El lado derecho, debido a la autodestrucción de Dine, era un desastre. Él se llevó a un atacante enemigo con él y el otro debería estar aturdido. Entonces dentro del polvo que se dispersaba gradualmente, una enorme silueta se acercó a ella en línea recta. Si esto continúa, sería Behemoth y ella luchando cara a cara. Pero a esa distancia, su rifle de francotirador no le podía ganar a la ametralladora pesada. Tenía que encontrar una manera de entrar al punto ciego de la minigun mientras ella estaba en una posición para disparar. Pero en una lucha frontal 1 contra 1, no hay punto ciego. No. Sinon contuvo la respiración por un momento. Mientras el polvo que cubría todo causado por la granada de Dine seguía aquí, Behemoth no podía saber exactamente dónde estaba. Por supuesto ella no podía disparar ya que no podía verlo claramente tampoco, pero tal vez podría ir al único lugar en esta área que no podía alcanzar esa tormenta de balas. Pensando en eso, Sinon se dio la vuelta y salió corriendo ferozmente. Se dirigió a las ruinas del edificio roto y derruido en la parte trasera del campo de batalla. Al saltar a través de la entrada, no pudo ver que la parte trasera del edificio había colapsado y el cielo amarillo era visible, pero ella se dirigió al muro de la derecha. Allí había unas escaleras que subían. Tratando de no pisar las baldosas rotas y de no hacer ruido, corrió con cuidado. En la escalera de metal ella debería haber dado pasos ligeros, pero las subió sin molestarse. Pateó la pared como una bailarina para cambiar su dirección y fue más arriba. Llegó al 5.º piso, donde terminaban las escaleras, en menos de 20 segundos. Había una gran ventana a la izquierda.
Desde aquí, debería tener unos segundos para tomar posición para disparar sin que Behemoth se diera cuenta. Pensando en eso, Sinon colocó la Hécate II contra su hombro y miró por la ventana al campo de batalla. De repente su visión se pintó de rojo. Un par de decenas de metros abajo, Behemoth levantó su minigun a la altura máxima y apuntó directamente a Sinon. Él la había leído. Su pensamiento y su plan de batalla, todo. No tenía tiempo de retroceder o agacharse. Tan fuerte. Él era un verdadero jugador de Go, no, un soldado. Sin embargo, este oponente era exactamente el enemigo con el que Sinon quería luchar. Matarlo. Tenía que matarlo. Ella no dudó. Sin tomar una posición para disparar, colocó su pie derecho sobre el marco de la ventana y saltó. Al mismo tiempo, como una llama ardiente, un destello de una onda de energía se precipitó desde el suelo. Un shock intenso provino de debajo de la rodilla izquierda de Sinon. La pierna de su avatar fue volada, y su barra de HP bajó mucho. Sin embargo, aún estaba viva. Pasó volando la línea de fuego de la minigun y bailó en el espacio. Estaba directamente sobre la imponente figura de Behemoth. Él probablemente quería disparar hasta quedarse sin balas, así que retrocedió, tratando de mantener a Sinon en su línea de fuego. Pero no pudo alcanzarla. Con una minigun que colgaba de un riel en su espalda, no hay manera de que pudiera apuntar directamente arriba. Mientras caía, Sinon colocó la Hécate II contra su hombro y observó a través de la mira. Su visión se llenó con la cara áspera de Behemoth. En esa cara, la sonrisa habitual desapareció. Mostró los dientes, con sorpresa e ira ardiendo en sus ojos. Sinon apenas se dio cuenta de que su propia boca se movió. Lo que apareció fue una sonrisa. Una fría sonrisa salvaje y cruel. Mientras caía, no estaba lo suficientemente estable para disparar lejos, pero la distancia era demasiado corta. Cuando el cañón de su arma estuvo a 1 metro de la cabeza de Behemoth, su círculo de bala de color verde se encogió, y se fijó en el centro de la cara del hombre. El fin. Mientras susurraba, Sinon apretó el gatillo. Desde el dedo de la diosa del inframundo, en este mundo, se liberó la mayor lanza de energía de una bala. Eso instantáneamente abrió un enorme agujero a través de la cara y el torso de Behemoth, clavándose profundamente en el suelo de escombros. Posteriormente, después de que pasó el rugido explosivo, el enorme cuerpo cilíndrico de Behemoth se desarmó y se dispersó. Espero les haya gustado el video de hoy. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta el próximo video, gente exitosa. I am